Gracias por participar en esta jornada de Ayuntamientos por el Clima, que es una iniciativa que impulsa la acción climática con la colaboración de ayuntamientos como los que formáis parte, comprometidos con el medio ambiente. Hoy tenemos una jornada muy actual en el marco también de la COP26 sobre los fondos europeos para ayuntamientos, una oportunidad para que desde las administraciones públicas se asuman compromisos climáticos ambiciosos y con impacto si se saben aprovechar bien. De todo esto nos van a hablar dos expertos que trabajan en la consultoría, Zabala Innovation, y yo recomiendo atención porque el futuro que ya es presente ya va de la correcta gestión de los Next Generation. No dudéis en hacernos llegar vuestras dudas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Las resolveremos, eso sí, al final de este seminario técnico. Lo tenéis al final de la pregunta al lado del chat. Hay un apartado de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con Daniel García Sevilla, que es licenciado en Biología y Antropología Social y Cultural, con más de 12 años de experiencia en la gestión de proyectos I+D. Trabaja con entidades públicas y privadas y es experto en fondos europeos, especialmente en los nuevos Next Generation, donde forma parte del equipo Next Generation de entidades locales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a esta jornada con este foro tan interesante con el que estamos trabajando mucho últimamente. Bienvenidos a todos. Vamos a intentar hacer una jornada práctica, al menos en lo que es la gestión de dudas que podáis tener. Sí que tenemos una parte introductoria en la que queremos, tanto Ale como yo, aterrizar, porque hay mucho, lleva viendo durante un año y medio, estamos escuchando mucho bla bla alrededor de los Next Generation y los fondos europeos. Queremos aterrizar un poquito cómo se conciben y cómo se estructuran estos fondos, y luego entrar en el detalle de qué oportunidades tenemos ya publicadas en los presupuestos generales del Estado, tanto 21 como 22, oportunidades concretas para entidades locales, cómo están estructuradas, y luego abriremos un turno de preguntas. Entonces, sin entrar en más, yendo directamente al grano, tenemos una presentación preparada. ¿Vale? Perfecto. Bueno, primero de todo, ¿qué son los Next Generation? Al final, dentro de los grandes fondos, de los grandes programas de la Comisión Europea, tenemos de los presupuestos del nuevo marco comunitario 21-27, tenemos dos grandes grupos de presupuestos, los que son de gestión directa por parte de la Comisión y los que son por parte de los que se transfieren por parte de la Comisión a los Estados miembros o a las regiones. En el caso de los que estamos habituados en España a recibir FEDER, Fondo Social Europeo, FEADER, bueno, son fondos de carácter regionalizado, son fondos que se estructuran a partir de reparto por una serie de criterios e indicadores, y a las diferentes comunidades autónomas o regiones europeas le llegan partidas en función de esos criterios. Los Next Generation tienen un funcionamiento un poquito diferente. Como sabemos, un plan de rescate, un plan de recuperación para Europa, y están centralizados a nivel nacional. Es decir, que no se regionalizan en principio los presupuestos, sino que cada país ha presentado su plan, no las RIS3 regionales que se presentan para los fondos FEDER, sino que cada país ha presentado su plan en el que define de una forma muy concreta y muy detallada en qué va a invertir ese dinero. Eso es una diferencia fundamental con los fondos FEDER, en las que sí hay un plan estratégico, como puede ser la RIS3, pero no hay una expresión tan detallada de cómo se van a estructurar. Luego queda en cada región cómo va a gastar el dinero en FEDER, y en el caso de Next Generation es el gobierno de la nación el que decide cuál va a ser el reparto y en qué líneas concretas va a invertir cada uno de los millones de euros que tiene previsto invertir, ¿vale? Algunos de esos programas dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia se regionaliza, pero otros son de gestión central. Quería arrancar también con este pequeño vídeo, porque llevamos casi año y medio, 2 años, oyendo hablar que los Next Generation son básicamente una lluvia de dinero y que todo el mundo tiene que estar pendiente para recibirlo, lo que nos va a llegar seguro. Nosotros desde el primer momento en Zabala lo que transmitíamos es
Perdón. Que esto no es así. Estamos hablando de una convocatoria, de un programa de financiación muy parecido a cómo se estructuran otros programas en Europa, en el que nos vamos a basar en programas y convocatorias de ayuda. Y hay que estar preparados y hay que acudir a la ventanilla adecuada. Es verdad que ha habido mucho lío al principio, se ha tardado mucho en explicar y en contextualizar cómo se iba a invertir el dinero, y eso ha generado pues, que muchas comunidades autónomas, incluso muchas ciudades, hayan hecho unos grandes planes estratégicos con idea de demostrar que tenían capacidad de ejecutarlo, cuando al final llega el plan y lo que el plan nos dice es voy a gastar el dinero aquí, aquí o aquí, ¿no? Incluso en esas últimas noticias en las que Hacienda, cuando ha recibido algunos planes de alguna comunidad autónoma con miles de proyectos, que ha dicho no, a mí presentadme 3 grandes proyectos estratégicos, incluso esos 3 grandes proyectos estratégicos no hay ahora mismo una línea clara en la que cómo el plan los puede financiar, ¿no? O sea que tenemos que ir al plan, a entender el plan y a estudiarlo. Hemos visto ya muchas veces, hemos oído hablar mucho del plan, que está dividido en 4 ejes, que tiene 10 políticas palancas, no me voy a entretener aquí. Sí se organizaron ya los 72.000 millones de euros dentro de esos ejes y de esas políticas palancas. Incluso en los presupuestos generales de Estado 2021 ya teníamos un primer reparto, no solo por política palanca, sino también por componentes. Es clave que tengamos muy claro cuáles son las políticas, cuáles son las componentes y cuáles son las inversiones contempladas dentro de cada componente. Aquí hay un pequeño gráfico donde identificamos dentro de cada uno de esos presupuestos divididos por componentes quiénes van a ser los órganos ejecutores en cada una de esas componentes, dependiendo de las inversiones que se estructuren, y qué presupuesto hay disponible. De esos 72.000 millones, aquí hay un poquito menos, en presupuestos generales del Estado 2021 ya se establecía un primer reparto en el que de gestión directa por parte de las entidades locales se hablaban de un 6 y pico aproximadamente, un 6 y pico por ciento, que son esos 1.800 millones de euros, pero en realidad lo que estamos hablando es de 2 modos de actuación con estos fondos. Uno es la transferencia, que están haciendo desde la Administración General del Estado transferencias a diferentes comunidades autónomas, ciudades autónomas, transferencias para ejecutar alguna de esas inversiones y alguna de esas reformas. Y también están saliendo básicamente convenios y convocatorias en concurrencia simple o en concurrencia competitiva. Las entidades locales al final van a poder acudir a diferentes programas en forma de convocatoria que están definidos y específicamente orientados a entidades locales, como ahora veremos con Ale, y también van a poder ir a otros programas que no son específicos para entidades locales, pero donde las entidades locales pueden tener cabida, como algún otro programa que también veremos ahora. Estos son un poco los instrumentos en los que se han planteado la ejecución de las inversiones. Como os decía, tenemos convocatorias centralizadas, convocatorias de proyectos singulares, convocatorias regionalizadas, que previamente se han repartido los créditos en conferencia sectorial, pero al final son convocatorias, ya sea en concurrencia simple o competitiva, donde hay que ir con una propuesta concreta. Y habrá que ir con una propuesta que encaje en esa convocatoria, un trabajo en el que estamos muy acostumbrados nosotros, es a analizar ese encaje de esos proyectos. Y luego hay otro tipo de líneas de financiación que serán un poquito menos habituales, como la de ejecución directa de proyectos o la de convenios de colaboración. Al final, a día de hoy, y por eso ponía al principio de dónde estamos, ¿no? A día de hoy, de los 27.000 millones de euros de los presupuestos generales de Estado 2021 con fondos Next Generation, ya tenemos autorizados casi el 63%. ¿Vale? Es decir, que todavía nos queda un 37% por autorizar de aquí a que termine el año. De ese 63% aproximadamente, unos 13.000 millones de euros ya está comprometida la ejecución, ya han salido las convocatorias, ya se han transferido los dineros. Solo el 33% ya tiene una obligación reconocida al destinatario, pero bueno, las convocatorias tienen que resolverse todavía. Por eso decimos que cuando oigáis hablar de que va a llegar el Next Generation, de que va a llegar, de que va con retraso, el Next Generation ya está aquí, ya está en ejecución, y el 25 de octubre, que son estos datos que os planteo aquí, ya incluso un poquito más en la última comunicación de Hacienda, el 63% de 2021 ya está autorizado, ya está en ejecución, ya está repartido. Y en 2022, bueno, pues tenemos casi otra vez 27.000 millones de euros de Next Generation dentro de los presupuestos generales del Estado.
repartidos en estas componentes, ordenadas de mayor a menor presupuesto. Una vez más, la componente 12 y la componente 2 se llevan muchísimo. La parte de política industrial, donde está metida una serie de convocatorias y fondos para empresas, para industrias, los grandes PERTES, por ejemplo. Y la segunda, que es el plan de rehabilitación de vivienda, que ya también está repartida en conferencia sectorial y que va a suponer una cantidad muy importante de dinero. A partir de aquí queremos contaros un poquito cuáles son las convocatorias que ya han salido y las que están próximas a salir, y de una forma muy rápida cómo se estructuran y cómo se ejecutan. Paso la palabra a... Gracias, Dani. Comparto yo la pantalla, ¿vale? Gracias. Sí, antes de eso te voy a presentar, si te parece. Claro que sí. Continuamos efectivamente con Alexandra Anichkina, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con posgrado de experto en gestión de proyectos internacionales de I+D+I, y destaca su trayectoria de más de 10 años en la preparación y gestión de ayudas europeas, como nos va a contar, tanto a nivel regional como nacional e internacional, y forma parte del equipo especializado en fondos de Next Generation por entidades locales con Daniel, que la acabamos de conocer. Adelante, Alexandra. Muchas gracias. A ver. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Y a cambiar. ¿Lo veis bien, verdad? Sí, ahora perfecto. Perfecto, pues retomo por donde lo dejó Dani. Vale, a ver, aquí la idea es un poco ahora llevar a la práctica, aterrizar la información que nos ha dibujado Daniel en ese marco general y analizar realmente qué oportunidades hay o conocemos a día de hoy, muchas están todavía por llegar, para las entidades locales dentro de este marco de los fondos Next Generation. Antes de entrar a la materia propiamente dicha, queríamos lanzar unas pinceladas de qué es necesario conocer en un paso previo a la selección de la ayuda o de la convocatoria o de la línea de financiación en la que pueda encajar nuestra necesidad, ¿no? En este sentido, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues primero que hay convocatorias, como vamos viendo, que se segmentan, ya sea por tipo de municipio que puede participar en ellas, por ejemplo, capitales de provincia o resto de municipios, y sobre todo muy habitual que las ayudas se segmenten por dimensión de municipios. Desde los muy pequeños, llamados de reto demográfico, los que tienen menos de 5.000 habitantes, hasta ayudas que cierran o cortan los beneficiarios en los 10.000 habitantes, en los 20.000, en los 50.000, o ya incluso hay ayudas para todos los municipios, pero es importante tener esto presente, ¿no? Para saber si nuestro municipio encaja o no. También hay convocatorias que permiten que participen los municipios de manera individual o en agrupaciones de ellos, que eso también puede resultarnos de interés en algunos casos. Otro tema importante es a qué beneficiarios van destinadas esas ayudas. Hablamos de ayuntamientos, de diputaciones, de entes supramunicipales como puede ser una mancomunidad de municipios. Pues esto también es clave tenerlo presente. Y incluso distinguir, porque hemos visto que hay convocatorias que permiten que el ejecutor último de los fondos sea distinto al propio beneficiario, el que solicita la ayuda, ¿no? Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, en la convocatoria de la zona de bajas emisiones, donde era posible que el destinatario último de los fondos fuera la empresa concesionaria del transporte público en el municipio o incluso cualquier otra empresa municipal vinculada jerárquica o contractualmente o con un convenio al municipio que solicitaba la ayuda, ¿no? Al ayuntamiento. Más temas que son importantes, las cuestiones relacionadas con los plazos, es decir, cuándo puedo presentar mi solicitud, esto es clave, y en qué régimen de concurrencia se ha definido esa línea de financiación. Hablamos de concurrencia competitiva, donde hay una serie de criterios de evaluación y se priorizan todas las solicitudes que llegan en base a estos criterios y se van asignando fondos hasta que se agoten, o hablamos de una concurrencia simple donde directamente por orden de entrada de solicitudes se van asignando fondos. Evidentemente, para ver cómo enfocamos y cuánta prisa nos damos en presentar la solicitud, también es muy importante. Más cuestiones. Elegibilidad. Tenemos que tener muy claro en la convocatoria qué tipo de actuaciones son las que se contemplan como subvencionables. Hablamos de gastos corrientes, hablamos de inversiones,
desde qué fecha puedo presentar esos gastos, el llamado efecto incentivador, es desde que presento mi solicitud, es desde que se publicó la convocatoria o la orden. La propia convocatoria establece una fecha incluso anterior, como hay más de un caso de las convocatorias que hasta ahora se han ido abriendo. Y una cosa bastante importante en todos los fondos que provienen del marco de Next Generation es que todas las actuaciones deben defender y garantizar, justificar que cumplen el principio de no causar prejuicios significativos sobre el medio ambiente, el DNSH por las siglas en inglés que tiene. Esto, de hecho, en algunos casos hemos visto que puede llegar a ser eliminatorio. O sea, si esos cuestionarios no se presentan de manera bastante exhaustiva, cumplimentados, puede tumbar la solicitud incluso antes de entrar en su evaluación. Y por último, fundamental, evidentemente, tener claro qué requisitos son los que me piden para participar en esa convocatoria. ¿Qué plazo de ejecución? O sea, ¿hasta cuándo yo puedo imputar gastos en esta línea de financiación a la que voy a concurrir? ¿Qué criterios de evaluación, si los hay, son los que me van a hacer enfocar la presentación, la propuesta hacia uno u otro? Hay convocatorias donde la madurez de las actuaciones era clave. Pues voy a priorizar, o lo lógico sería priorizar en mi solicitud, las actuaciones mucho más maduras, las que ya estén ejecutándose o incluso estén a punto de finalizar. En otras es al revés la cofinanciación municipal. Oye, pues voy a priorizar estas otras actuaciones dentro de mi solicitud para conseguir más puntos, ¿no? En muchos casos es necesario hacer algún trámite dentro de los presupuestos municipales, o sea, contemplar un compromiso o sí, normalmente es un compromiso, demostrar que en los presupuestos del ayuntamiento ya están estas actuaciones contempladas y hay una garantía de que esto se va a poner en marcha. En otras ocasiones se requieren informes de la intervención del ayuntamiento, cosa que todos sabemos que requiere sus plazos y no es fácil, ¿no? Incluso informes o documentos de la propia aprobación en Junta de Gobierno local de las actuaciones que aquí se están presentando, ¿no? O sea, que son cuestiones que en ocasiones podemos pasar por alto porque vemos que la temática de la subvención encaja en nuestra necesidad, pero es clave tener todo esto presente para realmente que ese encaje sea el óptimo, ¿no? y conseguir tener más éxito en esa solicitud de la financiación. ¿Vale? Hemos agrupado como decíamos al principio, las actuaciones o las líneas de financiación que hasta ahora ya se conocen o se prevén a corto plazo, incluso algunas de ellas ya han cerrado, pero tiene previsión de convocatorias futuras, en 4 bloques de actuación. En este caso sabemos que el webinario está más enfocado hacia la movilidad sostenible, pero que hemos querido un poco ampliar ese concepto, ¿no? E incluir actuaciones en temas de eficiencia energética, descarbonización, en gestión de residuos, incluso en actuaciones relacionadas con las energías renovables, adaptación al cambio climático, cosas de cierta manera relacionadas con esa movilidad sostenible, pero ampliando un poco el radio de acción que seguro que a los ayuntamientos les pueden interesar. Entonces, entrando en materia, ¿qué conocemos a día de hoy de cierta manera más segura y que va a tener financiación próximamente? Pues empezamos con la componente 5, la inversión 1, que dentro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico contempla la materialización de actuaciones en depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras. ¿Qué se trata o qué se financiará aquí? Pues son inversiones en este tipo de actuaciones, pero en municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Que fundamentalmente enfocadas hacia esa depuración de aguas residuales, ¿no? Se espera que haya una convocatoria en 2021 dentro de esta actuación y la dotación total del plan será de 365 millones de euros. Estos fondos ya están distribuidos a las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales que Daniel mencionaba antes y están pendientes de que esas convocatorias regionales se publiquen, ¿vale? Dentro de estas mismas actuaciones también habrá un plan para la mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños municipios, que aquí entendemos hasta los 10.000 habitantes, y se tratará de un plan de subvenciones, no tenemos mucha más información, pero enfocado hacia la reducción de pérdidas en las redes de distribución y en actuaciones de reparación y mejora de los depósitos e instalaciones de potabilización de los municipios, como decimos, de hasta 10.000 habitantes, ¿vale? En este mismo ministerio, pero a través de la Fundación Biodiversidad, contempla 2 líneas de actuación. En un primer lugar, dentro de la misma componente 5, pero la inversión 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene las actuaciones de seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales.
en este caso enfocadas para municipios de más de 20.000 habitantes, o sea, como veis, esa segmentación es muy importante, más de 20.000 habitantes, y aquí hablamos de actuaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Esta convocatoria, información bastante reciente, se prevé que abra en este mes de noviembre, finalizando el plazo de presentación de solicitudes en el mes de enero del año que viene, para resolverse en verano y contemplará actuaciones que se puedan financiar que terminen de ejecutarse hasta diciembre de 2025, o sea, final del año 2025. Se tratará de ayudas muy interesantes porque pueden incluir hasta un 95% de subvención sobre el total del presupuesto que se presente, con un anticipo hasta del 60% de la ayuda. ¿Vale? O sea que la dotación no es especialmente alta, son 75 millones de euros, pero puede ser interesante para esos municipios de más de 20.000 habitantes. Y dentro de este mismo plan o estas mismas actuaciones habrá, aunque de este no tenemos más información por el momento, pero sí que se prevé una financiación para la mitigación y adaptación al riesgo de inundación. Tiene la convocatoria pendiente de publicación y hasta donde sabemos puede resultar de bastante interés a municipios, sobre todo de la vertiente mediterránea, ¿no? que sufren con este tipo de problemas. Vale. Estas ayudas, como hemos dicho, articuladas a través de la Fundación Biodiversidad, al igual que las que comentamos ahora, que son las que están abiertas actualmente, de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de las ciudades. Estos proyectos abiertos ahora y cierran a muy principios de enero, el 3 de enero, y se trata de proyectos bastante grandes porque su presupuesto tiene que rondar entre 2 y 4 millones de euros, pero donde la subvención también puede suponer hasta el 95% del total de ese presupuesto. Están diseñadas para municipios de más de 20.000 habitantes y en resumen hay una diversidad de actuaciones, pero en resumen son aquellas que contribuyan a la renaturalización urbana, incremento de infraestructuras verdes, conectividad de espacios verdes y azules, como lo llaman, incremento de biodiversidad, conservación de esa de biodiversidad, adaptación al cambio climático, ¿no? Y la convocatoria actual tiene 58 millones de euros, aunque se prevén convocatorias más adelante también. ¿Vale? Y por último, dentro de este bloque de medio ambiente, el mismo Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero ya en la componente 12, la inversión 3, tendrá tiene ya abierto, lo que pasa es que se trata de convocatorias regionales, entonces algunas sabemos que han ido abriendo ya y otras no, el plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Sabemos que están abiertas en Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura, al menos, o sea que los municipios de estas comunidades sí que podrían presentar ya solicitudes. Y también actuaciones muy diversas, desde la implantación de nuevas recogidas separadas hasta la mejora de las existentes, la propia construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de residuos, en esa línea. Subvenciones también bastante interesantes, esto es muy genérico en las convocatorias destinadas a entidades locales porque aquí pueden alcanzar hasta el 90% del presupuesto que se presente a la convocatoria. ¿De acuerdo? Pasamos a un segundo bloque que hemos denominado de regeneración urbana. ¿Qué conocemos aquí dentro de este ámbito de movilidad sostenible entendido como un concepto amplio? Pues tenemos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, dentro de la componente 2, la inversión 1, un programa de entornos residenciales de rehabilitación programada, donde se presta una especial atención, de hecho el 30% del presupuesto tiene que ir destinado a la rehabilitación de barrios, de núcleos residenciales, barrios de los municipios. De esta se conoce ya el reparto territorial por municipios y lo importante aquí es demostrar el nivel de eficiencia energética, ¿no?, que se va a conseguir en esos entornos residenciales o barrios, y en función de esto se establecerán las ayudas que se consigan, donde pueden llegar a un 100% incluso. Ya nos consta que en el caso de Bilbao o de Barcelona han sido los gobiernos regionales, o sea, la Generalitat o el Gobierno vasco, los que han definido en qué barrio se va a actuar, o en una primera instancia en qué barrio se va a actuar. O sea, parece una ayuda un poco fuera de lo habitual en cuanto a cómo se concurre a ella, pero todo se va definiendo un poco, o sea, cada día aquí hay noticias a este respecto. Vale, pasamos a las iniciativas públicas de desarrollo sostenible, las bastante ya famosas, las DUS 5000, porque abrirán además ahora a principios de noviembre.
Aquí son ayudas centradas en municipios de menos de 5.000 habitantes, de reto demográfico, y son inversiones directas en eficiencia energética, integración de energías renovables en edificios e infraestructuras públicas. Y también incluye actuaciones de movilidad sostenible, concretamente movilidad sostenible. Hablamos de 75 millones de euros de dotación, donde la inversión al menos será un 85% del presupuesto que se solicite y pudiendo llegar al 100% de esa ayuda solicitada si se defiende que se trata de proyectos integrales, ¿no? Que afectan o cuyo impacto afecta a la totalidad del municipio. Aquí se pueden presentar distintas líneas de actuación, desde instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, reducción de la demanda en el consumo energético en infraestructuras públicas, instalaciones de generación de térmica renovable, alumbrado eficiente, movilidad sostenible, como decíamos antes. O sea, también unas ayudas interesantes, ¿vale? Y por último aquí, del mismo Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la componente 10, tenemos el Plan de Infraestructuras Ambientales, Digitales y Sociales en municipios y territorios en transición. Aquí tenemos mucha información pendiente de conocer porque no existe ni normativa ni convocatoria aún. Lo que sabemos que se dirigirán a municipios pequeños y medianos para promover zonas de transición justa como especie de laboratorios de innovación con proyectos piloto para posteriormente que se puedan escalar posteriormente, con una dotación de 100 millones de euros. Hasta ahí sabemos hasta ahora, pero os digo que es información que cada día vamos recopilando nueva. Vale, este tercer bloque de energía y movilidad. ¿Qué tenemos aquí? Pues actuaciones tanto del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, como del MITMA, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con ayudas relativamente similares, estas de la rehabilitación energética de edificios pre-5000 y el PIREP, el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. Son similares en cuanto a actuaciones que se financian porque se trata de rehabilitación de edificios, ya sea en la mejora de la envolvente térmica, de la eficiencia energética de los edificios o en instalaciones de iluminación. ¿En qué se diferencian? En que el pre-5000 está destinado a municipios de menos de 5.000 habitantes. En este caso ya tenemos los fondos distribuidos a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial y pendiente de publicación la convocatoria de este año. Y por el otro lado, el PIREP se centra en edificios públicos donde hay que demostrar que se logra una reducción de al menos un 30% en el consumo de energía primaria no renovable actual. Sabemos que las comunidades autónomas tienen que realizar, el Ministerio tiene que realizar transferencias a las comunidades autónomas de los fondos, pero hasta ahora no hay mayor previsión de fechas. Sí que la dotación será de 600 millones de euros, o sea que será algo importante. Vale, pasamos a una convocatoria, que la hemos nombrado al inicio, la de implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Hablamos aquí de la convocatoria de 2022, porque la de 2021 cerró a final de septiembre de este año. Aquí seguramente muchos las conocéis, podían concurrir capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes. Y la verdad que las actuaciones que se financiaban eran muy diversas, desde la adquisición de transporte público limpio, la implantación de carriles bici, pasarelas peatonales, temas de digitalización del transporte, construcción de aparcamientos. O sea, había muchas tipologías de actuaciones distintas, donde el objetivo común era la mejora de la calidad del aire, asociada a esa movilidad más sostenible dentro de los municipios. Ya os digo que la convocatoria 2021 cerró hace poco y la de 2022 se espera que abra a principios de año y tendrá una dotación de 500 millones de euros. La primera tenía 1.000 millones de euros de dotación. Y por último, ponemos aquí un poquito más separaditas dos ayudas del IDAE que aún no estando específicamente destinadas a las entidades locales, sí que abren la puerta a su participación, ¿no? Que hablamos aquí del MOVES 3, los incentivos ligados a la movilidad eléctrica, que seguro que muchos conocéis. Tiene las convocatorias regionales abiertas y fundamentalmente es fondos para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y la implantación de la infraestructura de recarga correspondiente de esos vehículos. ¿Vale?
Y por otro lado, también del IDAE están las ayudas de autoconsumo y almacenamiento eléctrico con energías renovables. En estas convocatorias hay 6 líneas de financiación. Las 3 últimas, la 4, la 5 y la 6, se destinan al sector residencial, administraciones públicas y tercer sector. Y las ayudas a las entidades locales pueden llegar hasta un 75% de subvención, o sea que son interesantes, pero son de concurrencia simple, de esas que hablábamos al principio, que concede fondos a medida que van llegando solicitudes, o sea que municipios interesados, cuanto antes mejor. Hablamos aquí, pues, sobre todo de instalaciones de autoconsumo con energías renovables con o sin almacenamiento y de instalaciones de energías renovables térmicas. Y por último, el cuarto bloque, que hemos llamado de actividades comerciales y turísticas, que a priori parece que no, pero incluyen actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible. En ambos casos, la convocatoria de 2021 cerró en el mes entre el final de septiembre y el mes de octubre, pero se prevén convocatorias próximamente para 2022-2023. Hablamos de los planes de sostenibilidad turística en destinos, que tenía 2 vertientes, los proyectos dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino y los proyectos del Plan Nacional Xacobeo. Aquí la dotación era de 1.880 millones de euros, de los que 1.200 quedan para las convocatorias 2022 y 2023, o sea que fondos hay ahí. Y la subvención puede alcanzar hasta el 100% de la inversión que se apruebe. Actuaciones aquí también muy diversas, pero hay líneas específicas para mitigación del cambio climático, de descarbonización, movilidad urbana sostenible y después cuestiones mucho más amplias como la elaboración de planes turísticos, la formación o el desarrollo de infraestructuras en materia de conectividad y sensórica con inteligencia, el Internet de las cosas, ¿no? O sea, muy amplias. Y por último, en del Mincotur, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro de la componente 14, la inversión 4, también cerraron en 2020, ya han cerrado las convocatorias de 2021, pero se prevén para principios de 2022 nuevas convocatorias de estas 3 líneas relacionadas con los mercados, ya sea en zonas urbanas, en zonas rurales o en zonas turísticas. Las ayudas rondaban entre un 61 y hasta un 100% de la subvención, pero se valoraba mucho la cofinanciación por parte de la propia entidad local de las actuaciones que presenten. También una gran variedad de tipologías de actuaciones financiables que iban desde la formación o sensibilización del personal ligado a las actividades comerciales, perdón, hasta proyectos de obra y reacondicionamiento de mercados, transformación digital, experiencias de mejora de la experiencia del usuario, reducción de los consumos por parte de los mercados o sostenibilidad y economía circular. O sea, era también muy diversas, pero siempre tiene ese punto de relación con movilidad sostenible o actuaciones relacionadas con el medio ambiente que os queríamos aquí presentar. ¿Vale? Yo hasta aquí, ahora resolvemos todas las dudas que seguro que van surgiendo, pero dejo a Daniel que remate con estas claves finales, ¿no? Gracias, Alexandra. Tenemos que ir aconsejamos. terminando porque estos seminarios técnicos son de media hora. Entonces, por favor, Daniel, si ves el bloque de preguntas y respuestas, si puede ir un poquito dirigido también a eso. He visto que las preguntas que han formulado era al principio. Yo creo que sí que están un poco contestadas con esto que decía Alexandra, que estas ayudas no solo son para ciudades grandes, sino que, como hemos visto, hay variedad, que era una de las preocupaciones de la audiencia que nos está siguiendo. Pero, Daniel, vamos a las conclusiones finales. Por favor, si alguien tiene alguna duda final, vamos podemos a ello. ir resolviendo las preguntas. Veo que no hay muchas, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quería dejar aquí constancia o dejar aquí como clave, y la presentación la tendréis, es que efectivamente los fondos son una oportunidad, pero hay que trabajarlos muy bien, con mucho tiempo, con mucha estrategia por detrás, y que estos fondos tienen una fecha muy concreta de finalización, ¿no? Luego vendrán otras opciones, otras oportunidades, y tenemos marcos europeos de financiación muy interesantes hasta 2027, donde se podrán trabajar ya con las lecciones aprendidas de cómo se participa en una concurrencia competitiva, etcétera, ¿no? La pregunta que estaba aquí disponible en el chat. A priori puede parecer que las convocatorias están enfocadas en grandes municipios, pero la realidad que estamos viendo es que
mucho del dinero se está estructurando en municipios de reto demográfico, en municipios pequeños, en esa distribución que ha comentado también Ale, por número de habitantes. La principal complicación es la gestión. Es cierto que son convocatorias que hay que preparar, que al ser en concurrencia competitiva estratégicamente tiene que estar bien pensado y que la gestión de esos proyectos no va a ser fácil. Entonces, ir a un DUS 5000 para un municipio de menos de 5000 habitantes, pues necesita ayuda, lógicamente, necesita ayuda de la FEM, necesita ayuda de quien le pueda dar soporte. Lo fundamental es tener bien pensado lo que hay que hacer, lo que quiere hacer ese municipio, cuál es su estrategia y que encaje en esas convocatorias, pero ni mucho menos está enfocado en grandes municipios, ¿no? Eso, de hecho, los grandes municipios se están quejando también de que no están recibiendo toda la financiación que se les había prometido. No sé si tenéis alguna pregunta concreta. Veo que también estáis preguntando en el otro chat, ¿no? No solo en el de preguntas, pero con respecto a ayudas para la construcción de residencias, por ejemplo. En general, los Next Generation no están enfocados en nuevos, en la construcción de nuevas plantas, de nuevas industrias, de nuevos edificios. Están más bien enfocados en la rehabilitación. Es verdad que hay una partida de dinero dentro de ese plan de rehabilitación y de construcción sostenible que está enfocado en la construcción de vivienda social. Una residencia, a priori, no es una vivienda social, es la que se está planteando en el plan. Sí que se podría incluir la rehabilitación de residencias existentes. Pero bueno, hay otros fondos, eso también que quede claro, que no solo están los Next Generation, están los fondos FEDER 21-27, está el Fondo Social y están los FEADER. Lo que hay es que llevar el proyecto al fondo que mejor encaje. Eso es, nos pregunta también Raquel Chamochín, ¿dónde se puede encontrar la info de estas convocatorias? Que supongo que será en esto que has mencionado, ¿no? En cada página de... Sí, bueno, la información está muy descentralizada, pero es verdad que la Federación Española de Municipios ha articulado un portal donde las tiene más o menos todas recogidas y lo va actualizando con bastante tiempo. Lógicamente podéis acudir a nuestra página web, que también las vamos publicando cada cierto tiempo en nuestros boletines, pero yo os recomiendo que os metáis en la página de la FEM, que la pongo aquí en el chat, ¿vale? Para que podáis por favor, acceder a ponlo ella. ahí porque así puede acceder, porque Miquel Xavier Echevarría Aguirre también nos comentaba lo mismo. Si puedes ponernos, y vuestra web también. Vale. Pues ahí tenéis la página de la FEM, que ya os digo que está bastante bien estructurada, y os dejamos también nuestra web, incluso si queréis suscribiros al boletín, porque vais a tener también información puntual, ¿vale? Muchas gracias. Pues hasta aquí este seminario técnico muy práctico para todos nosotros, porque sí que nos habéis dado como muchas pistas y sobre todo lo más importante, ¿no? que es importantísimo el impacto de este uso de estos fondos. Mira, vamos con la última pregunta y ya cerramos, ¿de acuerdo? José Antonio Rodríguez Gutiérrez dice que para un ayuntamiento gallego de 7.500 habitantes, ¿existe actualmente alguna ayuda para el cambio de iluminación en edificios públicos? Esto ya es más técnico, claro. Pero sí, las que hemos repasado, ¿cuántos habitantes había comentado? 7.000, más de 5, sí. No, claro que hay hasta, a ver, estas de aquí, las DUS 5000 son menos de 5.000 habitantes y menos de 20.000 habitantes de núcleos no urbanos. No sé tendría que ir, en todo caso, aquí. si es un edificio público, tendría que ir al PIREP. ¿Dónde se te ha cortado? Al PIREP, a la convocatoria del Programa Impulso de Rehabilitación de Edificios Públicos. Ahí sí que estaría la iluminación dentro de la rehabilitación. Correcto, ¿vale? Eso son las dos opciones. Pero eso es aquí una tiene que demostrar que hay una reducción de un 30%, que no es poco, en el consumo de la energía primaria no renovable actual. O sea que con la instalación de esa mejora de la iluminación se consigue esa reducción del 30% del consumo de energía primaria. Pues son convocatorias regionalizadas que hay que esperar a que la comunidad autónoma las articule, ¿vale? Perfecto. Sí. En el chat comentan los compañeros, Daniel, que no ven las direcciones que... perdón, que las he puesto para anfitriones y panelistas. Dame un segundo y las pongo para todos. Vamos a ello. Gracias por la corrección. Ahí está. ¿Vale? Antes de acabar, perfecto. A ver, José Andrés dice que los pequeños municipios tienen serias dificultades para plantear proyectos desde el punto de vista técnico
y los GDR tienen capacidad para plantear proyectos, si es posible desde estos GDR, si se pueden presentar proyectos. Los GDR tienen sus fondos específicos, los GDR nacieron dentro de los fondos FEADER, o sea que van a seguir pudiendo plantear proyectos a través de los fondos FEADER dentro del marco 21-27 y puede que algún municipio de los que esté involucrado en los grupos de desarrollo rural pueda encajar en alguna convocatoria Next Generation, pero no como entidad local. A lo mejor municipios de ese GDR sí que podrían participar. Yo lo que le diría a los gestores de GDR es que vayan a los fondos FEADER. Perfecto, pues ahora sí, muchísimas gracias por estos seminarios técnicos que concluyen de momento esta temporada con esta de los fondos, que nos parecía muy importante terminar con esta guinda que efectivamente creo que puede dar muchísimo impulso a estos municipios más pequeños y medianos y un poco más grandes, si saben cómo utilizarlos y cómo acceder, que no es fácil, no es nada fácil. Así que Daniel, Alexandra, todos los participantes, esta sesión queda grabada. Gracias y nos seguimos también por Ayuntamientos por el Clima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.